Kansu Dere, el misterio detrás de la estrella. Rumores, especulaciones y secretos nunca contados. Atención, fanáticos del drama turco, amantes del suspenso y curiosos de los secretos que se ocultan tras las cámaras. Hoy no es un video cualquiera. Hoy, estás a punto de adentrarte en una historia que ha sido cuidadosamente silenciada hasta ahora. Imagínate esto, un set de filmación silencioso. Todos en tensión. Luces encendidas, cámaras rodando, y en el centro, ella. Kansu Dere. Su mirada lo dice todo, pero nadie entiende realmente lo que siente. Una actriz aclamada, una belleza hipnótica, una intérprete de emociones crudas que atraviesan la pantalla. Pero, ¿y si detrás de esa perfección se escondiera un torbellino de sombras? ¿Qué secretos lleva guardados esta mujer que ha desafiado las reglas del éxito? Porque hoy, vamos a revelar lo que muchos no se atreven ni a susurrar. Desde su enigmática desaparición temporal del ojo público, de la que jamás dio explicaciones, hasta rumores de amenazas, traiciones y relaciones clandestinas con figuras de poder. Todo apunta a que la vida real de Kansu Dere podría ser más intensa que cualquier guión que haya interpretado. Se habla de una relación prohibida con un alto ejecutivo del medio. Un romance que, según fuentes extraoficiales, la catapultó a la fama pero también la sumió en una red de tensiones y silencios forzados. Y no termina ahí, se especula que una actriz muy conocida fue su mejor amiga, hasta que un papel lo cambió todo. Una pelea, una traición y una rivalidad que, hasta hoy, mantiene a ambas en un frío absoluto frente a las cámaras. ¿Quién será? ¿Y por qué nadie se atreve a hablar? Pero el rumor más oscuro es, sin duda, aquel que apunta a un secreto familiar que ella ha protegido con uñas y dientes. Un pasado que ha preferido enterrar. Una pérdida. Un silencio que, dicen algunos, la obligó a alejarse del medio durante casi un año. ¿Qué pasó realmente en esos meses? ¿Fue una crisis personal? ¿Una amenaza? ¿O simplemente el precio de saber demasiado? Y mientras tanto, la vemos volver. Más fuerte, más críptica, más visceral en cada papel. Algunos juran que su interpretación en Infiel fue una especie de catarsis personal. Que cada lágrima, cada mirada rota, eran vivencias auténticas y no ficción. ¿Estuvo interpretando, o estaba reviviendo? Su comportamiento en los sets ha sido descrito como impecable para algunos, pero obsesivo y frío para otros. Ha habido gritos, cambios de última hora, decisiones que rompieron cronogramas, pero también escenas inolvidables que quedaron en la historia de la televisión. Y ahora, en 2025, cuando todo parecía más calmo, un nuevo aire de misterio la rodea. ¿Está dejando pistas de un posible retiro? ¿O se está preparando para una revelación bomba que podría redefinir su carrera para siempre? Porque Kansu Dere no es solo una actriz. Es una mujer que ha sabido construir su propio mito. Una figura que se reinventa con el silencio. Y una sombra que a veces grita más fuerte que cualquier palabra. Hoy, vamos a armar este rompecabezas. Parte por parte. Rumor por rumor. Dato por dato. Hasta que la verdad salga a la luz o se hunda aún más en la oscuridad. Así que ya lo sabes. Suscríbete ya mismo, activa la campanita y déjame tu comentario. ¿Cuál crees que es el secreto mejor guardado de Kansu Dere? ¿Qué papel marcó su vida para siempre? ¿Y tú, crees que la conocemos realmente? Porque esto no es solo una historia. Es una revelación que podría cambiarlo todo. Y ahora que has empezado a ver, ya no hay vuelta atrás. Comenzamos. Kansu Dere nació un 14 de octubre de 1980 en Ankara. En el corazón de una Turquía que ya entonces se debatía entre la tradición férrea de su pasado y los ecos insistentes de una modernidad que golpeaba a las puertas. Su llegada al mundo no fue ruidosa, pero sí profundamente sentida por su familia, quienes desde el primer instante notaron que aquella niña tenía algo diferente. Sus ojos, grandes y oscuros, parecían no pertenecer a un bebé, sino a alguien que ya había vivido demasiado. Algunos familiares afirmaban, medio en broma y medio en serio, que había nacido con la memoria de muchas vidas anteriores. Creció en un hogar donde el silencio no era incomodidad, sino respeto.
donde el ruido no era bienvenido, pero la introspección era celebrada. Aunque sus padres no estaban ligados directamente al mundo artístico, ambos eran personas sensibles, profundamente educadas y con un amor casi devoto por la cultura. Ese entorno de lectura, reglas estrictas y pocas demostraciones emocionales, forjó a una niña que observaba más de lo que hablaba. Una pequeña que parecía siempre estar interpretando, aún sin saber que ese sería su destino. Desde muy temprana edad, Kansu demostró una sensibilidad fuera de lo común. No era solo inteligente, era intuitiva. Recordaba con precisión conversaciones enteras, se adelantaba a los pensamientos de quienes la rodeaban y, según algunos vecinos de la época, tenía sueños premonitorios. En uno de ellos, aseguran que predijo la muerte de un familiar días antes de que ocurriera. Para su familia, esto era solo fruto de una imaginación fértil, pero en el barrio ya comenzaba a circular otro rumor: la niña Dere no era como las demás. Durante sus años en Ankara, su vida estuvo marcada por la disciplina. Estudiaba con rigor, hablaba lo justo, y pasaba horas en bibliotecas, como si estuviera buscando algo que se le había extraviado en otro tiempo. Sin embargo, no fue en la capital donde encontró su primer despertar emocional, sino en la costa. En Esmirna, ciudad donde pasaba largas temporadas, Kansu descubrió algo más que libertad, descubrió una voz interior que le pedía salir, contar, crear. Allí, entre el mar y las ruinas de civilizaciones antiguas, nació su amor por la historia. La arqueología se convirtió en su refugio. Leía sin parar sobre imperios olvidados, soñaba con tumbas selladas y templos sumergidos. Su cuarto estaba lleno de mapas, libros antiguos y notas con teorías propias. Pero la vida tenía otros planes. Y como si el destino se tejiera con la misma precisión con la que ella investigaba, un día cualquiera, todo cambió. Fue en una feria cultural, durante una visita a Esmirna, donde un cazatalento se cruzó en su camino. Esa joven de presencia magnética, que parecía haber salido de un cuento persa, atrajo la atención de inmediato. Le ofrecieron una sesión de fotos. Ella, curiosa más que ambiciosa, aceptó. Así empezó una historia paralela a la que había planeado. Lo que vino después fue vertiginoso: campañas de modelaje, portadas de revistas, entrevistas y una exposición que no terminaba de encajar con su naturaleza reservada. Aunque aceptaba trabajos, algo en su interior se resistía. El mundo de la moda le parecía fascinante pero ajeno, superficial. Sin embargo, en medio de esa incomodidad, descubrió algo que sí la hacía vibrar: la actuación. Durante una sesión fotográfica para una marca de joyas, le pidieron que simulara una emoción: tristeza. Pero lo que hizo Kansu no fue simular. Lo que ocurrió en ese estudio dejó a todos en silencio. En sus ojos, en su postura, en su expresión, había algo más profundo. Algo que ninguno de los presentes pudo olvidar. Así nació la actriz. A partir de ese momento, comenzó una transición sutil pero firme. Estudió, se preparó, observó a los grandes y, sobre todo, canalizó todo ese universo interior que siempre había llevado consigo. No fue un camino fácil. Muchos no entendían por qué una joven con futuro académico brillante abandonaría todo por un oficio tan incierto. Pero ella lo tenía claro: necesitaba contar historias. No con palabras, sino con silencios, miradas, pausas. Su talento no era aprendido. Era instinto. Hoy, cuando la vemos interpretar papeles desgarradores, cuando llora sin una sola palabra, cuando su presencia en pantalla silencia incluso al espectador más distraído, no estamos viendo solo a una actriz. Estamos viendo a la niña que buscaba respuestas entre libros de historia, a la adolescente que sentía más de lo que decía, a la mujer que aprendió que, a veces, los secretos más profundos no están enterrados bajo tierra, sino en el alma. Así comenzó la historia de Kansu Dere. Una historia marcada por el misterio, la sensibilidad y un destino que parecía escrito desde antes de que naciera. Formación académica y primeros pasos en la actuación. Para quienes la conocieron en su juventud, Kansu Dere siempre fue mucho más que un rostro bello. Era una mente inquieta, una presencia silenciosa pero firme, una joven que hablaba poco, pero que observaba todo con ojos curiosos.
como si tratara de descifrar un mundo que siempre le pareció más complejo de lo que los adultos admitían. Desde muy temprano, se destacó por su capacidad de análisis, su amor por los libros y una sensibilidad que, aunque muchas veces malinterpretada como timidez, en realidad era la manifestación de una mente profunda y contemplativa. Ingresar a la Universidad de Estambul para estudiar arqueología no fue una casualidad, sino una decisión cargada de sentido. Para ella, comprender el pasado no era solo una curiosidad intelectual, era una necesidad visceral. Sentía que en las ruinas, en las inscripciones olvidadas, en los objetos desgastados por el tiempo, se escondían las emociones humanas más puras, la tristeza, la gloria, la pérdida, el amor. Y esas emociones, más tarde, serían la base de su arte. Sus años en la universidad estuvieron marcados por un rigor implacable. Era aplicada, perfeccionista, metódica. Pero también era soñadora. En silencio, entre clases, excursiones arqueológicas y lecturas infinitas, comenzó a preguntarse si había algo más allá de la historia escrita, algo que pudiera vivirse, interpretarse, compartirse. Quizás fue esa dualidad entre razón y emoción lo que la hizo tan única desde el principio. Porque Kansu no era solo ciencia ni solo arte, era el punto exacto donde ambos mundos se rozan y se fecundan. La llamada del modelaje fue tan inesperada como disruptiva. En el año 2000, su participación como finalista en el certamen de Miss Turquía no solo la colocó frente a los reflectores, sino que también desató un conflicto interno que no se resolvería fácilmente. ¿Cómo conciliar su amor por las civilizaciones antiguas con un mundo que parecía superficial y fugaz? ¿Cómo sostener la profundidad en medio del brillo efímero de las cámaras? Pero en esa aparente contradicción, Kansu encontró una revelación: el cuerpo también puede ser lenguaje, la estética también puede contar historias. Las pasarelas se convirtieron en su primer escenario. Allí aprendió a dominar su expresión corporal, a comprender el poder de una mirada, la fuerza de una pose, la energía de una presencia. No era solo una modelo. Era una narradora muda. Una intérprete sin guión. Durante un tiempo, vivió entre dos mundos. Por un lado, las aulas, las excavaciones, los textos antiguos. Por otro, las luces, los vestidos, los aplausos. Y fue precisamente en ese cruce de caminos donde nació su verdadera vocación, la actuación. No la actuación vacía, impostada, sino la interpretación como puente entre el alma y el espectador, como ritual moderno donde la emoción se convierte en legado. Decidió formarse. Tomó clases de actuación, leyó teatro, estudió cine. Pero sobre todo, observó. Observó cómo caminaban los tristes. Cómo hablaban los enamorados. Cómo callaban los que habían sufrido. Kansu no quería fingir emociones, quería entenderlas. Sentirlas. Habitar cada personaje como si se tratara de una vida alterna que merecía ser contada con dignidad. Los primeros castings no fueron fáciles. Algunos directores dudaban de su capacidad actoral por su pasado como modelo. Otros, simplemente, no sabían cómo encasillarla. Pero ella insistió. Persistió. Su disciplina, forjada en años de estudio académico, se convirtió en su mayor aliada. No se rindió cuando las puertas se cerraron. No se quebró ante las críticas. Cada no fue una excavación más profunda en su interior, hasta encontrar la versión más auténtica de sí misma. Y finalmente, llegaron los primeros papeles. Pequeños, quizás, pero contundentes. Su forma de estar frente a la cámara era distinta. No actuaba como otros. No exageraba, no sobreinterpretaba. Ella simplemente era. Y eso, en un medio muchas veces saturado de artificio, se convirtió en su sello. Uno de los momentos que marcó un antes y un después en su carrera fue durante una escena dramática. El ambiente era tenso, todos esperaban algo correcto. Pero Kansu hizo algo más, rompió el texto, se entregó al momento y dejó que el dolor habitara su voz. Al terminar, el set quedó en silencio. Un director se le acercó con los ojos humedecidos y le dijo: «No sé cómo lo haces, pero cada vez que hablas, el personaje deja de ser ficción». Esa frase quedó grabada en su memoria. Era la confirmación de que había encontrado su camino.
Con el tiempo, Cansu fue ganándose un lugar en la televisión turca, no como una cara bonita, sino como una intérprete sólida, capaz de transmitir la complejidad del alma humana. La arqueología le había enseñado a leer los símbolos del pasado, la actuación le permitió leer las heridas del presente. Cada personaje era, para ella, una excavación emocional. Y lo que encontraba bajo la superficie no siempre era bonito, pero sí profundamente humano. Su versatilidad comenzó a llamar la atención. Podía ser frágil y poderosa en una misma escena. Podía llorar con una mirada y hacer reír con un silencio. En dramas, en romances, en thrillers, su autenticidad rompía cualquier género. La crítica, que al principio la miraba con recelo, empezó a rendirse ante su talento. Los productores la buscaban. El público la adoraba. Pero, más allá del éxito, lo que realmente la impulsaba era algo más íntimo, el deseo de tocar el alma del espectador, de contar historias que merecieran ser recordadas. Y así, la joven que soñaba con civilizaciones antiguas terminó construyendo su propia historia, una que hoy forma parte del imaginario colectivo de millones. Porque Cansu no solo interpreta, ella revive. No solo actúa, ella transforma. A lo largo de su brillante carrera, Cansu Dere ha hecho mucho más que interpretar personajes memorables, ha compartido partes de su alma con su público. En un mundo donde la imagen a menudo eclipsa el contenido, Cansu ha elegido un camino más íntimo, más sincero y, sin duda, más valiente. Cada entrevista suya, cada aparición pública o gesto silencioso, parece ser una invitación a mirar más allá del brillo superficial de la fama y descubrir a la mujer reflexiva, profunda y emocionalmente consciente que hay detrás de cada papel. Desde el comienzo, Cansu entendió que su viaje no iba a ser convencional. Proveniente del mundo académico, con una formación en arqueología que parecía alejarla de los reflectores, fue precisamente ese bagaje intelectual el que le permitió tener una visión diferente del mundo artístico. Ella no buscaba solamente representar emociones, quería entenderlas, escarbar en lo más hondo de la experiencia humana y transformarlo en arte. Para ella, actuar no es una performance, es una forma de vida, una búsqueda constante de verdad. En múltiples entrevistas ha compartido su creencia en la independencia emocional y la autenticidad. Actuar es vivir otras vidas sin perderte en ellas. Pero también es recordar quién eres, incluso cuando todos los demás te quieren ver como alguien más, dijo en una ocasión con una mirada serena, pero firme. Cansu nunca se ha dejado moldear por las modas del momento ni por los caprichos de la industria. Su integridad ha sido su brújula y su sensibilidad, su escudo. Y aunque esta postura le ha valido el respeto de muchos, también ha sido la causa de varios momentos de conflicto interno, pues los sacrificios personales han sido inevitables. Este camino también ha tenido momentos de oscuridad. Cansu no ha dudado en reconocer que ha tenido que enfrentarse a inseguridades, dudas y decisiones difíciles. En una entrevista reveladora, confesó que durante sus primeros años en la actuación, temía no estar a la altura de las expectativas. A veces sentía que todos esperaban algo de mí que ni siquiera yo sabía si podía dar. Pero entonces me refugiaba en mis personajes. Ellos me ayudaban a entenderme a mí misma, expresó con una honestidad que conmovió a muchos. Esa capacidad de introspección ha sido una constante en su carrera. Para Cansu, cada personaje que interpreta se convierte en un espejo, un reflejo de lo que está dentro de ella misma, incluso cuando el guión no le pertenece. Ha dicho que algunos papeles le han permitido reencontrarse con heridas del pasado, mientras que otros le han enseñado a mirar con compasión a quienes piensan o sienten diferente. No hay personajes buenos o malos, solo almas que quieren ser comprendidas. Mi trabajo es prestarles mi voz, mi cuerpo, mis lágrimas, y después dejarlos ir, confesó en una charla íntima sobre su proceso creativo. En sus palabras, la actuación no solo es un medio de expresión, sino una forma de redención personal y emocional. Su relación con la fama es también profundamente reflexiva. Cansu ha logrado mantenerse en el centro de la atención mediática sin perder el control de su narrativa. Para ella, la fama es una consecuencia, no un objetivo. El verdadero éxito es poder mirarte al espejo cada mañana y seguir reconociéndote, dijo una vez. Con esa filosofía,
Ha aprendido a separar su yo público de su yo privado, a vivir con un pie en la luz y otro en la sombra, protegiendo lo que considera sagrado, su intimidad, su libertad y su esencia. La fama no ha sido su brújula. Y es que, a pesar de ser una de las figuras más reconocidas de Turquía y del mundo, su vida amorosa ha sido un misterio bien guardado. No por timidez, sino por elección. Cansu ha dicho que el amor es un terreno que merece respeto, y que compartirlo con el mundo no siempre es necesario. El amor verdadero no necesita likes ni titulares. Se vive en silencio, en la complicidad, en los gestos pequeños que nadie ve, comentó en una de sus pocas reflexiones sobre este tema. Pero si algo ha quedado claro en cada palabra que ha pronunciado, es su amor por el arte. La actuación no es un trabajo para ella, es una forma de sanar y de hacer sentir. En palabras suyas, me emociona cuando alguien me dice que lloró con una escena mía, que se vio reflejado en una historia. Ese es el mayor regalo. No el aplauso, sino la conexión. Esta es la magia de Cansu, la capacidad de tocar el alma de quienes la ven, de hacerlo sentir sin artificios. Cada gesto, cada pausa en sus actuaciones parece cargado de significado, y eso no se aprende, se siente. Y quizás lo más admirable de Cansu Dere es su humildad. A pesar del éxito, de los premios, de la admiración que despierta dentro y fuera de Turquía, nunca ha dejado de agradecer a quienes la han acompañado en su camino. Habla con ternura de sus fans, a quienes considera parte fundamental de su viaje. Sus mensajes, su energía, me han sostenido en los momentos más duros. Me recuerdan por qué hago lo que hago, afirma, con la emoción de quien no olvida sus raíces. Hoy, Cansu Dere es mucho más que una actriz reconocida. Es una mujer que ha hecho de su vida un acto de coherencia. Que ha elegido el silencio cuando otros gritan, la profundidad cuando todo parece superficial y la autenticidad cuando es más fácil fingir. Su historia no es solo la de una artista, sino la de un ser humano que ha aprendido a escucharse a sí misma en medio del ruido del mundo. Y en esa valentía radica su grandeza. Porque si algo nos enseña Cansu Dere, es que el verdadero éxito no está en los reflectores, sino en la capacidad de seguir caminando con los pies en la tierra y el corazón lleno de propósito. Ser una figura pública implica mucho más que talento y carisma. Es caminar constantemente sobre una cuerda floja, bajo la mirada crítica de un mundo que exige perfección, pero se alimenta de las caídas. En el caso de Cansu Dere, su ascenso al estrellato no solo estuvo marcado por el reconocimiento de su extraordinaria capacidad actoral, sino también por momentos de tensión, rumores incesantes y episodios que la enfrentaron cara a cara con su propia vulnerabilidad. En una industria donde cada paso puede convertirse en un titular, Cansu ha sabido moverse con una elegancia silenciosa, aunque no por eso ha estado libre de controversia. Desde el inicio de su carrera, su hermetismo ante la prensa generó un aire de misterio que, en lugar de apaciguar a los medios, avivó la curiosidad. Muchos comenzaron a interpretar su discreción como frialdad, y su firmeza como arrogancia. Pero la verdad era mucho más compleja. Cansu, siempre consciente de la necesidad de proteger su intimidad, no se dejaba moldear por las expectativas ajenas, una postura que la convertiría en objeto de debate durante años. En una sociedad en la que la sobreexposición se valora como un signo de éxito, su capacidad para mantenerse en el borde de la esfera mediática fue vista como una amenaza. La actriz no deseaba ser vista como una mercancía, no quería que su ser más profundo fuera empaquetado en titulares sensacionalistas. Uno de los episodios más debatidos fue su retiro temporal de los escenarios y las cámaras. En plena cúspide de su carrera, Cansu decidió alejarse de los focos, sin dar demasiadas explicaciones. La prensa, ansiosa por llenar ese vacío, construyó todo tipo de hipótesis, que estaba enfrentada con productores, que sufría un colapso emocional, que abandonaba la actuación. Algunos titulares incluso llegaron a cuestionar su estabilidad mental. Pero Cansu, fiel a su naturaleza, guardó silencio. Años después, confesó en una entrevista que aquel retiro fue un acto de autoprotección. A veces, el alma necesita silencio para reencontrarse, dijo. Estaba exhausta. No solo física, sino emocionalmente. Había entregado tanto de sí misma a sus personajes que comenzó a perderse en ellos.
Y cuando el arte empieza a drenar más de lo que nutre, es momento de detenerse. No todos lo entendieron, pero para ella, ese acto fue de profunda valentía. Esa pausa no solo le permitió recuperar su equilibrio, sino que le brindó la oportunidad de reflexionar sobre su vida y carrera. Comprendió que la carrera de una actriz no está definida solo por la cantidad de proyectos en los que participa, sino por la calidad de su conexión con el arte. Y fue esta visión la que le permitió regresar a la pantalla con una mayor comprensión de sí misma, renovada en su propósito y en sus expectativas. Otra controversia que la persiguió por años fue su relación con el actor Cem Yılmaz. Aunque nunca confirmó oficialmente la relación, los medios turcos convirtieron aquel episodio en un espectáculo mediático. Paparazzis, titulares sensacionalistas, rumores de rupturas y reconciliaciones, todo se vivía en tiempo real, sin espacio para la privacidad ni el respeto. La prensa, implacable en su búsqueda de titulares, no le permitió a Cansu ni a Cem encontrar la paz en su relación, un espacio que ambos intentaron preservar lo más posible, pero sin éxito. Cansu decidió retirarse por completo del foco de esa narrativa. El amor, si es real, no necesita espectáculo. Y si se convierte en eso, deja de ser amor, comentó años después. Las tragedias personales también han marcado momentos difíciles en su vida. La pérdida de su padre biológico, con quien tuvo una relación complicada, fue un golpe emocional que removió viejas heridas. Cansu habló de ese tema con una honestidad desgarradora en una rara entrevista. A veces nos quedamos esperando palabras que nunca llegan. El perdón que no se pidió, el abrazo que no se dio. Pero el tiempo no se detiene, y uno debe aprender a sanar sin esas respuestas. Su duelo fue silencioso, pero profundo. Esa pérdida la hizo replantearse muchas cosas, incluso su manera de abordar la vida y su relación con el trabajo. A pesar de todo, nunca ha utilizado el dolor como excusa ni ha convertido su historia en una narrativa de víctima. Ha preferido canalizar esas experiencias en su arte. De hecho, muchos de sus papeles más intensos y emocionalmente complejos llegaron después de atravesar esas etapas de oscuridad. En cada interpretación suya hay un eco de lo vivido, una sombra de lo sentido. Y eso es, tal vez, lo que hace que sus personajes sean tan humanos. Otro punto de fricción con la prensa fue su negativa a participar en ciertos eventos de alfombra roja y programas de entretenimiento que ella consideraba superficiales. En un mundo donde la visibilidad lo es todo, esa postura fue vista como una rebeldía. Algunos periodistas la tildaron de antipática o elitista. Pero Cansu no se dejó arrastrar por esa presión. No necesito sonreír para agradar. Necesito ser auténtica para sentirme viva, respondió tajantemente en una ocasión. Su resistencia al culto a la celebridad y su rechazo a la idea de que una actriz debe ser una mercancía de consumo diario provocó debates sobre el concepto de éxito en la industria del entretenimiento. A pesar de que algunos la criticaron, Cansu nunca cambió su postura. Sabía que la autenticidad es su mayor valor, y que, para ella, la vida privada debía seguir siendo sagrada. Sin embargo, esta distancia voluntaria también le ha costado malentendidos con el público. Algunos fans esperaban de ella más interacción, más cercanía, más contenido en redes sociales. Pero Cansu ha mantenido una línea muy clara: su vida privada no es parte del espectáculo. No tiene Twitter, apenas utiliza Instagram, y cuando lo hace, es con una sobriedad que parece casi calculada. La conexión real no se da por likes, sino por emociones compartidas en la pantalla, dijo una vez con serenidad. En un medio que muchas veces premia el escándalo por encima del talento, Cansu Dere eligió el silencio como forma de resistencia. Y aunque ese silencio ha sido malinterpretado, también ha sido su salvación. Le permitió conservar su salud mental, su integridad y, sobre todo, su esencia. Porque cuando el ruido de afuera es ensordecedor, hay que tener una voluntad de hierro para escuchar la voz interior. A día de hoy, sigue enfrentando rumores, críticas y la constante vigilancia de una industria voraz. Pero ya no le afectan como antes. Ha aprendido a caminar por el fuego sin quemarse, a transformarse sin perderse, a ser fuerte sin dejar de sentir. Esa es su mayor lección, que se puede sobrevivir a las controversias sin perder el alma en el intento. Cansu Dere no es solo una actriz talentosa.
Es una mujer que ha elegido la coherencia sobre la conveniencia, la profundidad sobre la apariencia, y el respeto por sí misma sobre la aprobación ajena. Y en un mundo como el actual, eso es más revolucionario de lo que parece. El arte de la interpretación es un viaje que nunca termina. Es un proceso íntimo, lleno de matices, donde cada experiencia vivida se transforma en una nueva posibilidad de expresión. Para Can Sudere, actuar no ha sido solo una profesión, sino un camino de autodescubrimiento. A lo largo de los años, ha sabido reinventarse una y otra vez, desafiando los límites impuestos por la industria, las etiquetas sociales y las sombras de su propia historia. Su carrera es testigo de un constante proceso de transformación, una evolución que no ha sido fácil, pero que la ha hecho más fuerte, más sabia y más auténtica. Desde sus inicios, Cansu fue vista por muchos como la joven promesa de la moda turca, una belleza enigmática que brillaba en las pasarelas y en las portadas de revistas. Pero detrás de esa imagen impecable, latía una inquietud más profunda, un deseo irrefrenable de contar historias con el alma, de explorar emociones que no pueden vestirse ni maquillarse. Fue entonces cuando se atrevió a cambiar de rumbo, a soltar lo seguro para abrazar lo incierto. Abandonó su carrera como modelo y dejó de lado incluso la arqueología, su primera elección académica, para seguir el llamado del arte escénico. Esa decisión no fue fácil. Fue juzgada, incomprendida, incluso subestimada. Pero Cansu no se dejó vencer por la duda. Su debut en la televisión turca fue solo el primer paso hacia una transformación constante. No se conformó con papeles fáciles ni con interpretaciones superficiales. Buscó personajes que la empujaran al abismo emocional, que la confrontaran con sus propias luces y sombras. Cada actuación fue una forma de sanar, de aprender, de crecer. Así se fue forjando, no solo como actriz, sino como una mujer que aprendió a abrazar su complejidad con valentía. Cansu nunca fue una actriz que se conformara con el status quo. Cada papel era una oportunidad para ir más allá, para despojarse de las expectativas y explorar territorios desconocidos. Este proceso de autoexploración no fue solo un desafío profesional, sino también personal. La interpretación se convirtió en un espejo en el que Cansu pudo ver sus propios miedos, sus anhelos y sus inseguridades. A través de cada personaje, aprendió a mirar su propia vulnerabilidad con ojos diferentes. Esta capacidad de desnudarse emocionalmente frente a las cámaras no solo la hizo más humana en el ojo del público, sino también más libre. Con los años, Cansu se consolidó como una de las intérpretes más respetadas de Turquía. Pero su mirada siempre estuvo más allá de las fronteras. Supo abrirse camino en mercados internacionales, demostrando que el talento genuino no conoce idiomas ni geografías. Su trabajo empezó a ser reconocido en festivales, su rostro se volvió familiar en distintos rincones del mundo, y su nombre se convirtió en sinónimo de elegancia, profundidad y autenticidad. Sin embargo, el verdadero crecimiento de Cansu no ha sido solo artístico, sino también humano. En un entorno donde el ego, las apariencias y la exposición mediática son moneda corriente, ella eligió el silencio, la introspección y la coherencia como forma de vida. Mientras otras figuras caían en la trampa de los escándalos o el sensacionalismo, ella se mantenía firme, caminando con paso sereno y propósito claro. No necesitó gritar para ser escuchada, ni exhibirse para ser vista. Su arte, su integridad y su compromiso con su verdad fueron suficientes para construir un legado. Este crecimiento no fue automático ni exento de desafíos. Como toda persona en constante evolución, Cansu enfrentó momentos de duda y cuestionamiento. Sin embargo, siempre encontró en su esencia la fuerza para seguir adelante. A medida que los años pasaban, y su carrera se diversificaba, ella fue aprendiendo a poner límites más claros, a definir mejor lo que quería expresar y a conectar más profundamente con su propio ser. En este viaje, dejó atrás las inseguridades propias de los inicios y adoptó una postura más madura y firme frente al mundo, un mundo que muchas veces ha querido empaquetarla en moldes predeterminados. En los últimos años, su evolución ha tomado nuevos rumbos. Cansu no solo ha seguido brillando frente a las cámaras, sino que ha comenzado a explorar otras dimensiones del arte, como la producción y la dirección. Desea ser parte activa de los procesos creativos, dar voz a historias que merecen ser contadas desde perspectivas honestas y sensibles.
Tiene claro que el poder de la narrativa no solo está en quien actúa, sino en quien decide qué se muestra y cómo se cuenta. Y ella quiere formar parte de ese cambio. Este nuevo capítulo en su carrera no es una ruptura con el pasado, sino una continuidad lógica de su búsqueda. Porque Kansu siempre ha sido una artista en movimiento, una mente inquieta que no se conforma con lo logrado. Cada nuevo proyecto es una oportunidad para renovarse, para incomodarse, para descubrir nuevas facetas de sí misma. Y aunque la fama podría haberla encadenado a una zona de confort, ella ha preferido desafiar las expectativas y seguir evolucionando, incluso si eso significa alejarse del foco por un tiempo. La conexión que Kansu mantiene con su vida personal es un reflejo de su autenticidad y coherencia. A pesar de las presiones y expectativas del mundo del espectáculo, ha sabido mantener su privacidad como un refugio sagrado. Aquellos que la conocen más allá de los titulares coinciden en que es una mujer profundamente espiritual, con una intuición aguda y una sensibilidad que trasciende lo superficial. No necesita grandes declaraciones para dejar huella. Su sola presencia, serena, observadora, intensa, habla por ella. En sus ojos se puede leer un mundo lleno de historias no contadas, de emociones que solo ella es capaz de transmitir. Esta capacidad para mantenerse fiel a sí misma en medio del ruido externo la ha convertido en un referente no solo de talento, sino de dignidad. A lo largo de su evolución, también ha construido una figura pública que inspira. No solo por su talento, sino por su ética. Es un símbolo de fuerza silenciosa, de belleza consciente, de madurez emocional. Ha demostrado que se puede triunfar sin traicionar los propios valores, que se puede llegar lejos sin dejar de ser fiel a quien se es. Y en una industria que muchas veces devora a quienes no se adaptan a sus reglas, ella ha escrito sus propias reglas, a su manera, a su ritmo. Hoy, Kansu Dere no es solo una actriz consagrada. Es una artista completa, una mujer que sigue construyéndose, día a día, desde el amor por lo que hace y desde el respeto por sí misma. Su historia es un ejemplo luminoso para quienes creen que el arte puede ser una forma de verdad. Porque si algo queda claro es que, más allá de los aplausos y los reflectores, su evolución aún no ha terminado. Mientras haya historias que contar, emociones que explorar y mundos que imaginar, Kansu seguirá adelante, con el alma abierta y la mirada firme hacia lo que viene. Y así, llegamos al final de este emocionante viaje por la vida de Kansu Dere. Un recorrido lleno de sensibilidad, talento y valentía. Desde sus primeros pasos, marcados por la discreción y la curiosidad, hasta su consagración como una de las actrices más admiradas de Turquía y del mundo, Kansu nos ha enseñado que el verdadero brillo no está en la fama, sino en la autenticidad con la que vivimos nuestras pasiones. Su historia es un reflejo luminoso de lo que significa crecer sin perder la esencia. De cómo, incluso en medio de las luces, los aplausos y las expectativas externas, es posible caminar con los pies firmes en la tierra y el corazón lleno de propósito. Porque Kansu no solo interpreta personajes, los vive, los respira, los transforma, y en el proceso, también nos transforma a nosotros. Cada paso que dio en su carrera fue una declaración silenciosa pero contundente: estoy aquí, y lo haré a mi manera. Y vaya si lo ha hecho. Nos ha conmovido, nos ha hecho reflexionar, nos ha invitado a mirar más allá de la superficie. Ha sido un ejemplo de resiliencia silenciosa, de elegancia sin artificios, de fuerza en la vulnerabilidad. Su capacidad para brillar sin gritar, para mantenerse firme sin endurecerse, para crecer sin traicionar su verdad, es una inspiración que trasciende la pantalla. Este viaje que hoy termina no es un cierre, sino una pausa para mirar atrás y valorar el camino recorrido. Kansu nos ha demostrado que la evolución no es una línea recta, sino un proceso lleno de curvas, retrocesos y revelaciones. Nos ha enseñado que los sueños no son inalcanzables cuando se persiguen con coraje, paciencia y constancia, y que el arte verdadero no es el que busca agradar, sino el que se atreve a ser sincero. Cada personaje que ha interpretado nos dejó una huella. Cada silencio suyo habló más que 1000 palabras. Cada elección, por difícil que haya sido, marcó la diferencia entre seguir un camino fácil o crear su propio destino. Y Kansu eligió lo segundo. Eligió el alma, la profundidad, el riesgo. Eligió mirar hacia adentro antes que complacer hacia afuera. Y por eso,
Hoy no solo la admiramos como actriz, sino que la sentimos como una mujer íntegra, coherente y luminosa. Si este viaje por la vida de Can Sudere tocó tu corazón tanto como a nosotros al crearlo, no te vayas sin dejar tu like. Es una manera de decirnos que este tipo de historias valen la pena contarse. Suscríbete si aún no lo has hecho, porque esto apenas comienza. Tenemos muchas más historias, sorpresas y emociones preparadas para ti. Activa la campanita para no perderte ni un instante de lo que viene. Y claro, cuéntanos en los comentarios, ¿qué fue lo que más te emocionó de la historia de Kansu? ¿Qué aprendizaje te deja su camino? Tu voz es parte de esta comunidad. Tu sentir, tus reflexiones y tu energía ayudan a que estas historias sigan creciendo. Porque cada historia que escuchamos, cada vida que conocemos, es una semilla que puede despertar algo nuevo en nosotros. Así como Can Sudere eligió crecer, transformarse y volar, tú también puedes hacerlo. Porque la evolución no termina nunca, y lo mejor, siempre está por venir. Gracias por acompañarnos en este homenaje en vida. Gracias por escuchar con el alma. Nos vemos en el próximo video. Y hasta entonces. Sigue soñando, sigue creando, sigue brillando. Hasta pronto.